La paz de Dios, hermanos y hermanas. Mi nombre es Sofía Martínez y vengo de un pequeño pueblo en las afueras de San Luis Potosí. Un lugar donde la fe parecía lejana. Pero donde la gracia de Dios me alcanzó. Quiero compartirles un testimonio que todavía hoy, al recordarlo, hace que mis ojos se llenen de lágrimas. Solo quien lo ha vivido entiende la fuerza de la mano de Dios. Cuando todo parece perdido, no nací en la fe. Mi infancia fue humilde, marcada por retos constantes. Y casi ninguna religiosidad. En casa no se hablaba de Dios. No había oraciones, ni reverencia alguna. La rutina era trabajo, escuela. Y un silencio que se podía sentir. Mi papá era un hombre íntegro, pero reservado, de pocas palabras y menos gestos de afecto. Mi mamá, más sensible, vivía tan agotada que apenas podía cuidar de su propio espíritu. Crecí así, sin conocer una oración, sin haber visto nunca una Biblia abierta sobre la mesa, sin escuchar el nombre de Jesús pronunciado con respeto. Fue hasta los 16 años, cuando Dios empezó a acercarse. Yo estudiaba en una secundaria pública cerca del barrio Villa Esperanza. Y allí conocí a una compañera muy especial. Se llamaba Clara Hernández. Hablaba con amabilidad. No respondía a las ofensas. Y nunca se reía de chistes crueles. Cada vez que le preguntaba a dónde iba los domingos, ella respondía con sencillez: voy a la reunión de jóvenes y niños. Y lo decía con una paz que yo no entendía. Un viernes de mayo del 2010. Clara me invitó: Sofía, este domingo habrá un servicio muy especial. ¿Quieres venir con nosotras? Mi mamá puede pasar por ti. Acepté, sin saber que esa decisión cambiaría mi vida. Ese fue mi primer contacto con la congregación cristiana en México. A los 20 años, el Señor me llamó al bautismo. Fue uno de los días más hermosos que recuerdo. La palabra que se predicó aquella mañana decía: te saqué de tierra árida, y te planté junto a corrientes de agua viva. Hermanos y hermanas, en mi corazón supe que ese mensaje tenía mi nombre. Era como si el mismo Dios me estuviera hablando al oído, recordándome de dónde me había sacado y a dónde quería llevarme. Entré a las aguas y sentí que toda la carga de mi pasado se desprendía de mí. Fue un renacer. Una nueva etapa comenzaba, llena de fe, de doctrina y de comunión con los hermanos. Fue en ese tiempo, dentro de la iglesia, cuando conocí al joven que llegaría a ser mi esposo. No mencionaré su nombre aquí, porque no se trata de señalar a nadie, sino de glorificar al Señor que me libertó. Él era un muchacho muy respetado por todos. Sus padres eran reconocidos como pilares de la congregación, con años de servicio, hospitalidad y amor por la obra de Dios. Su familia inspiraba confianza y admiración, y él, aparentemente, seguía el mismo camino. Tocaba un instrumento con dedicación, asistía a todas las reuniones, y casi siempre lo veía con su Biblia bajo el brazo. Cuando comenzamos a conversar, todo se hizo con orden y pureza. Hablamos primero con el encargado de jóvenes, involucramos a nuestras familias y buscamos la palabra de Dios juntos, pidiendo confirmación. Esa confirmación llegó, y nuestro noviazgo fue visto por todos como un ejemplo de obediencia. Yo me sentía como alguien elegida por Dios. Las hermanas me decían: Sofía, te vas a casar con un siervo del Señor, ¡qué bendición! Y yo lo creía de corazón. Él oraba conmigo, leíamos juntos la palabra, hacíamos planes para servir, y
Soñábamos con un hogar lleno de fe y de hijos criados en el temor de Dios. El noviazgo fue corto y marcado por la oración. Pronto nos casamos. Los primeros meses fueron como vivir dentro de una promesa cumplida. Nuestra casa era pequeña, alquilada, amueblada con lo básico y con muebles usados, pero estaba llena de paz. Teníamos un espacio especial para orar, y cada día, antes de dormir, leíamos al menos un pasaje de la Biblia. Él continuaba sirviendo como auxiliar, visitaba a los hermanos que lo necesitaban y siempre encontraba tiempo para ayudar en lo que fuera necesario. Yo me sentía segura, protegida, bendecida. Sin embargo, hermanos y hermanas, aprendí que cuando el adversario no logra impedir la promesa, busca corromperla. Lo que parecía estar perfectamente ordenado comenzó a cambiar de manera sutil. En ese momento, yo tenía solo 20 años, rebosante de sueños y esperanzas, sintiendo que Dios me había dado una nueva vida, había sido purificada en las aguas del bautismo, había iniciado mi camino de fe y tenía a mi lado un compañero que, a mis ojos, era la respuesta a mis oraciones. No imaginaba que pronto mi corazón sería probado de una forma que jamás había pensado enfrentar. Yo sonreía, pero por dentro mi corazón se llenaba de una mezcla de alegría y responsabilidad. Deseaba ser la esposa ideal, esa que apoya, que ora junto a su marido, que no murmura, que sirve con amor. Sin embargo, hermanos y hermanas, poco a poco comencé a notar pequeños detalles, cosas que en ese momento parecían insignificantes, pero que hoy, mirando hacia atrás, reconozco como señales de que algo, detrás de todo ese aparente celo, no estaba bien. Todo comenzó con la manera en que me hablaba. Al principio, eran palabras dulces: mi amorcito, mi niña, mi vida. Pero una noche, al regresar de un culto, se irritó porque olvidé dejarle lista una toalla. Fue la primera vez que me llamó distraída. El tono no fue alto, pero sí extraño, seco. Traté de bromear, pues amor, solo toma otra toalla. Y él, hermanos y hermanas, me miró con unos ojos que no conocía, el brillo suave que solía tener había desaparecido. Me respondió con una risa fría: si quería servirme yo mismo, me hubiera quedado soltero. En ese instante me quedé helada. No fue solo lo que dijo. Fue como lo dijo. Me fui a dormir con un nudo en la garganta, pensando, debe ser cansancio, trabajó mucho hoy. Lo perdoné en mi corazón y no mencioné el tema al día siguiente. Preparé el café, puse el pan en la mesa, hice todo como siempre, pero ese tono y esa frialdad quedaron grabados en mí. Después de eso, empezaron a suceder otras cosas. Un día, mientras limpiaba la casa, él encontró un pequeño papel que una amiga había dejado en mi Biblia tiempo atrás. Era una nota sencilla, diciéndome que me amaba en Cristo y que estaba orando por mí. Pero él convirtió ese gesto en una acusación. Dijo que yo escondía amistades y que me comportaba como una adolescente. Me sentí avergonzada, sin palabras. Traté de explicarle, pero me interrumpió: no hace falta que me digas nada. Ya entendí. Esa fue la primera noche en que dormimos sin orar juntos. No hubo gritos, ni discusión, solo silencio. Un silencio pesado, de esos que enfrían el alma y duelen más que un grito. Yo me quedé en la cama, con el velo aún en la cabecera, esperando que él se diera la vuelta y me llamara para orar. Pero se giró hacia el otro lado, apagó la luz, y yo me quedé mirando el techo, pidiéndole a Dios que me mostrara así. Aquello era solo una fase, en los cultos. Sin embargo, él era otra persona. Glorificaba con fervor, leía la palabra con autoridad, los hermanos se acercaban a mí con orgullo, elogiando su postura. Y yo,
comencé a pensar que tal vez el problema era yo. Empecé a vigilarme demasiado, a callar lo que sentía, a evitar cualquier palabra que pudiera causar fricción. Si quería conversar, esperaba a que él estuviera de buen humor. Todo para mantener la apariencia de paz, porque dentro de la iglesia éramos vistos como un matrimonio ejemplar. Y si todos lo respetaban. Tanto, yo debía estar equivocada, ¿no? Pero el corazón de una mujer siente. Y yo empecé a sentir que el cariño se había convertido en exigencia, que la compañía se había transformado en órdenes, que la paz había dado lugar a una tensión constante, incluso nuestras oraciones cambiaron. Él ya no se arrodillaba conmigo como antes. A veces, después de cenar, iba directo al sofá, diciendo que estaba cansado. Otras veces, ni siquiera regresaba del culto conmigo, decía que tenía una reunión rápida con algunos hermanos. Pero cuando yo le preguntaba quiénes estaban en esa reunión, desviaba la mirada, cambiaba de tema o alteraba el tono de voz. Acepté, sin saber que esa decisión cambiaría mi vida. Ese fue mi primer contacto con la congregación cristiana en México. Aún así, a pesar de todo lo que estaba viviendo, yo seguía creyendo. Porque cuando uno ama de verdad, hermanos y hermanas, se aferra incluso a las promesas más pequeñas. Me repetía, es solo una etapa, todos los matrimonios pasan por pruebas. Y oraba. Por las noches, cuando él ya dormía, me levantaba en silencio, iba a la cocina, me cubría con el velo, me arrodillaba sobre el azulejo frío. Y susurraba, Señor, yo sé que tú iniciaste este hogar, visítalo, cambia su corazón, Señor, devuelve al hombre de oración, de celo, de amor. Pero Dios, hermanos y hermanas, conoce lo oculto, y él ya estaba viendo lo que yo no podía ver, y lo que estaba por venir. Solo él podía sostenerme. Los meses siguientes fueron los más confusos de mi vida. Por fuera, todo parecía igual, la misma casa, la misma iglesia, el mismo rostro de mi esposo. Pero por dentro, dentro de mí, era como si una grieta se hubiera abierto en el centro de mi pecho. Y cuanto más intentaba repararla con oración, con silencio, con renuncia, más se ensanchaba. Él comenzó a llegar tarde. Al principio decía que eran visitas con hermanos de la comunidad. Luego, las excusas se volvieron vagas. Cuando yo preguntaba, respondía con ironía, ¿ahora necesitas saberlo todo? Y eso dolía más que cualquier golpe físico, porque la peor violencia no es la que hiere la piel, sino la que quiebra el corazón. Así se volvió rutina. Él salía, regresaba tarde, a veces pasaba días enteros sin hablarme. Y cuando me miraba, era como si yo fuera un mueble más de la casa. Algo que no necesitaba ser notado. Ya no le importaba lo que yo sentía, ni lo que yo decía. Lo más difícil era el domingo. Sí, hermanos y hermanas, el domingo, que antes era el día más hermoso para mí, se volvió una carga pesada. ¿Por qué? Pasábamos todo el día en la iglesia, rodeados de la hermandad, y él se encargaba de mostrar un celo que en casa ya no existía. Glorificaba con fervor, leía la palabra con fuerza, y todos lo elogiaban. Decían que era un hombre de oración. Un siervo serio, un ejemplo de conducta. Y yo, ahí a su lado, con el rostro inclinado, el velo cubriendo las marcas que no estaban en mi cara, sino en mi alma. Recuerdo una mañana de domingo, en octubre del 2018, durante el culto de jóvenes y niños. Él atendió la reunión con tanta autoridad que hasta el anciano de la región lo felicitó. Algunos dijeron que estaba en su mejor momento espiritual. Yo escuchaba aquello y me preguntaba,
Dios mío, ¿será que estoy ciega? ¿Será que estoy viendo cosas que no existen? Pero esa misma noche, al volver a casa, bastó con que yo comentara que el gas estaba por terminarse. Hermanos y hermanas, él arrojó el trapo de cocina al fregadero con tanta fuerza que el agua salpicó por todo el piso. Me miró con desprecio. Y dijo, lo único que sabes es quejarte, mujer, hasta en las cosas de la casa buscas la forma de fastidiar. Luego salió de la cocina, dejándome allí, parada, viendo cómo el agua corría sobre el azulejo. Sintiendo que junto con ella se me escapaba la dignidad, tomé el velo, fui al cuarto, me arrodillé y oré, Señor, no quiero perder mi hogar, no quiero causar escándalo en tu obra, pero muéstrame si esto sigue siendo promesa, o si es cautiverio. Y Dios empezó a hablar. No fue como yo esperaba, pero comenzó. La semana siguiente, pedimos la palabra juntos, algo que hacía mucho tiempo no hacíamos. Él dijo que quería retomar el celo de antes. Y yo, ingenuamente, me ilusioné, pensando que quizá era un nuevo comienzo. ***, la palabra que cayó aquel día fue como una espada, voy a sacudir esta casa, porque donde hay mentira no habrá permanencia, pero donde haya verdad, habrá liberación. Él cerró la Biblia con fuerza, fingiendo que no era con él, pero yo temblé, porque en lo más profundo de mi alma, yo sabía. A partir de ese momento, los silencios se hicieron más largos y las acusaciones veladas más frecuentes. Si yo me sentía triste, decía que era una ingrata. Si lloraba, me acusaba de querer llamar la atención. Incluso cuando me veía con el velo en la cabeza, orando, me lanzaba con sarcasmo, ahora. ¿Le estás pidiendo a Dios que me castigue? Y yo, me tragaba las lágrimas, porque ya no sabía cómo reaccionar. Fue en esa etapa cuando comenzó a mostrar una agresividad distinta. No todavía con golpes, pero sí con gestos, puertas azotadas, objetos rotos, gritos que rompían el silencio de la casa. Una tarde, mi hijo Lucas dejó caer un vaso al piso, y él gritó tan fuerte que el niño se encogió detrás de mí. Ese momento me partió en dos. Sentí que el miedo había entrado definitivamente en nuestro hogar. Y desde ese día, mi oración cambió. Ya no pedía a Dios que restaurara mi matrimonio, pedía que me guardara viva. Porque, hermanos y hermanas, cuando el hogar se convierte en un campo de batalla, el alma empieza a clamar por auxilio antes de que la boca se abra, y aún así, él fue separado como diácono. Sí, la consagración ocurrió poco tiempo después. Se hizo una reunión ministerial, se presentaron los nombres y el suyo fue confirmado. Cuando me lo dijo, fingí una sonrisa, pero por dentro, una parte de mí se derrumbó. Si antes ya era respetado, ahora sería temido. ¿Quién me creería si me atrevía a decir algo? Ahora él era un hombre levantado en la obra de Dios. Guardé silencio, porque intuía que lo peor aún estaba por venir, después de su separación. Como diácono, la situación que ya era difícil tomó proporciones que jamás imaginé soportar. Pensé que quizá esa responsabilidad en el ministerio lo haría reflexionar, que buscaría más santidad, que trataría mejor nuestro hogar. Pero en lugar de eso, parecía sentirse por encima de cualquier corrección, incluso por encima de él. Temor de Dios. En la iglesia, era honrado, reverenciado, invitado a atender cultos en otras comunidades. Las hermanas se acercaban a felicitarme, Sofía, esposa de diácono, ¡qué honor! Y yo sonreía con los ojos secos y el alma desmoronándose por dentro, porque nadie allí sabía lo que yo vivía cuando las puertas se cerraban. Voy a decir esto con mucho temor, pero después de su separación al ministerio, las cosas cambiaron de manera más oscura.
La primera vez que me empujó fue una noche cualquiera, en febrero del 2019. No fue después de una discusión fuerte, ni en un momento de explosión. Fue porque llegó a casa y no había la cena que él quería. Había arroz, frijoles, ensalada y carne molida, pero él quería bistec. Traté de explicarle que el dinero estaba justo, que había preparado lo que pude, que al día siguiente haría el bistec. Pero antes de que terminara de hablar, se levantó de la silla y me empujó con fuerza contra la tarja de la cocina. Me golpeé el brazo contra el mármol y sentí de inmediato una quemazón, pero él ni siquiera me miró. Se fue al cuarto, cerró la puerta de un portazo y se encerró allí. ¿Yo me fui al baño? Me puse el velo, me arrodillé ahí mismo con el brazo ardiendo, y lo único que pude decir fue: Señor, no sé qué está pasando, pero si esto es prueba de una promesa, dame fuerzas. Y si es un lazo del enemigo, líbrame. A la mañana siguiente, me levanté como siempre, preparé el café, vestí al niño para la escuela, limpié la casa, fui al mercado con el brazo aún doliendo. Y no le conté nada a nadie. Ni a mi madre, ni a mi vecina más cercana. Porque, ¿cómo explicar que el diácono respetado, el que atendía cultos con tanta autoridad, había empujado a su esposa por un plato de comida? Acepté, sin saber que esa decisión cambiaría mi vida. Ese fue mi primer contacto con la congregación cristiana en México. Después de aquello, las agresiones se hicieron más frecuentes. A veces eran empujones, otras, jalones de brazo. Hubo un día en que llegué a caer en el pasillo intentando evitar una bofetada, pero nunca grité, nunca salí corriendo. Nunca lo conté a nadie, porque aún creía que Dios podía cambiar esa situación. Todavía oraba por él en la madrugada, todavía leía la palabra con el dormido a mi lado, todavía ayunaba por su transformación. Pero poco a poco, hermanos y hermanas, sentía que ya no estaba viviendo, estaba sobreviviendo. Él comenzó a tener arranques de ira de la nada. Si el niño lloraba fuerte, gritaba. Si sonaba el teléfono y era alguien de la iglesia invitándome a una visita, desconfiaba. Empezó a controlar todo, la ropa que usaba, las conversaciones que tenía, incluso las hermanas con las que podía juntarme. Decía que era celo, pero era control. Y detrás de ese celo había opresión. Una tarde de domingo, en mayo del 2020, durante la reunión de la juventud, la palabra llegó con una virtud tan fuerte que parecía que el cielo mismo había descendido. El cooperador leyó un pasaje, se detuvo, guardó silencio y luego dijo: hay un alma aquí que está siendo callada por el miedo, pero el Señor manda decir: no temas, porque yo te voy a justificar y voy a arrancar este cautiverio con mano poderosa. Hermanos y hermanas, temblé en el banco. Sabía que era conmigo. Sentí la mano de Dios tocándome ahí mismo. Esa noche regresé a casa con el corazón ardiendo. Fui al cuarto, me arrodillé y agradecí. Dije con fe: Señor, yo creo. Tú me vas a sacar de esta prisión. Tú me vas a justificar, pero el enemigo, cuando percibe que Dios se ha levantado, se enfurece. Y esa misma semana, él me golpeó como nunca antes. Fue un miércoles de julio del 2020. Yo solo le pedí que no dejara los zapatos sucios en medio de la sala. Nada más. Se quedó en silencio unos segundos, y de repente me empujó contra la puerta con tanta fuerza que mi cabeza golpeó la madera. Vi estrellas, sentí que el cuerpo se me aflojaba, y todavía gritó: me estás faltando el respeto en mi propia casa, no olvides que yo soy un hombre de Dios. Luego azotó la puerta del cuarto,
dejándome tirada en el suelo. Me arrastré hasta el baño, lavé mi rostro, me miré al espejo, y solo pude llorar. Pero fue en ese instante, con la cara hinchada y el alma sangrando, que tomé una decisión. No iba a orar más por su cambio, iba a orar por mi liberación. Y fue en esa oración que Dios empezó a mover los cielos de una forma visible. Después de ese miércoles terrible, pasé 2 días con mareos, a veces la vista se me nublaba. Sentía un dolor sordo en la nuca. Y aún así, cuidé la casa, cuidé de nuestro hijo Lucas, fui a la panadería, lavé ropa. Porque quien vive en un hogar de apariencias no tiene tiempo para sentir dolor. Aprendemos a ocultarlo todo, incluso de nosotras mismas. Pero dentro de mí, una revolución había comenzado. Esa noche, encerrada en el baño para que nadie me escuchara, hice una oración que no fue bonita, ni larga, ni llena de palabras elegantes. Fue una oración rota, entre sollozos y gemidos. Dije, Señor, escúchame. Solo una vez más. Si esto todavía es promesa, muéstramelo. Si es cautiverio, libérame. Pero no permitas que muera dentro de mi propia casa. Y me derrumbé, la respuesta no tardó. El domingo siguiente reuní el valor y fui a congregarme lejos, en una comunidad donde nadie me conocía. Me levanté temprano, me puse ropa oscura, recogí el cabello, arreglé al niño y le dije que iríamos a visitar a la abuela. Pero la verdad era que iba en busca de auxilio espiritual. Porque ya no soportaba más aquel infierno disfrazado de matrimonio. Llegué temprano, antes de la primera oración. Me senté en la última banca, con la cabeza baja, el velo casi resbalando sobre mi frente, y ahí me quedé. Cuando la hermandad comenzó a arrodillarse, yo también lo hice. Y, hermanos y hermanas, el cielo descendió en aquel culto. No conocía al cooperador que lo atendía. Era un hombre sencillo, manso, de voz baja. Pero cuando se levantó para leer la palabra, algo llenó la iglesia. Guardó silencio por unos segundos. Luego alzó la cabeza con los ojos humedecidos y dijo, hay un alma aquí que ya no puede seguir llorando en la oscuridad. El Señor manda decir, yo vi todo. Vi cada noche en la que te fuiste a dormir herida y cada mañana en la que te levantaste. En silencio. Yo, el Señor, voy a cambiar tu cautiverio. No tuve fuerzas, me derramé en llanto. Era como si el cielo mismo dijera, hija, llegué. Llegué para sacarte de ahí. Aquella palabra no fue solo un consuelo, fue una respuesta, un sello de liberación. Y entendí, con cada fibra de mi ser, que Dios ya estaba obrando, que su mano, aunque antes parecía callada, se estaba moviendo. Volví a casa con los ojos hinchados, pero con el corazón en paz. Por primera vez en meses, sentí que no estaba sola. Sentí que el cielo me veía, no como la esposa de un diácono, no como una miembro antigua, sino como hija. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a acelerarse. Él volvió a tratarme con un tipo de silencio distinto. Ya no era desprecio, era inquietud. Me miraba como quien no reconoce a la mujer que tiene en casa. Pasaba horas callado, para luego estallar por nimiedades. Y lo que más me asustaba era que ya no me golpeaba solo con palabras o empujones, su mirada había cambiado. Era como si algo dentro de él se hubiera apoderado de su ser. Comencé a notar que murmuraba solo por la casa. A veces, en la noche, se levantaba de la cama, caminaba de un lado a otro por el pasillo, hablaba en voz baja y volvía sudando, agitado. Sentía miedo,
pero al mismo tiempo sabía que el Señor ya estaba actuando. El juicio de Dios estaba en movimiento. Una de esas noches llegó más tarde de lo habitual. Era octubre del 2020. Yo había acostado a nuestro hijo Lucas y estaba en la cocina lavando los trastes. Cuando entró, el olor a alcohol era evidente. Intentó disimular con menta, pero era imposible no notarlo. Puso las llaves con fuerza sobre la mesa y se quedó mirándome. Yo seguí lavando, con la cabeza baja, pero por dentro ya estaba orando. Entonces dijo: ¿Crees que no sé? Seguro fuiste a contarlo todo a alguien, ¿verdad? Por eso tienes esa cara de santa, pero nadie te va a quitar lo que es mío. En ese momento supe, estaba alimentando algo en su corazón. Un plan. Una intención. Y esa intención no era buena. Me quedé en silencio. No respondí, no grité. Fui al cuarto. Cerré la puerta por dentro y oré como nunca. Señor, el enemigo ya lanzó el cuchillo. Ahora es tu turno. Y el cuchillo. Ay, hermanos y hermanas, el cuchillo llegaría, pero Dios ya tenía un plan. Después de aquella noche, en la que me miró con ese semblante extraño y habló en tono amenazante de que nadie le quitaría lo que era suyo, sentí que algo muy serio estaba por venir. Ya no era solo desconfianza o miedo, era un presentimiento espiritual, el tipo de aviso que solo Dios puede dar. Esa semana me guardé en oración como nunca. Ayuné 3 días seguidos. No por su conversión, sino por mi vida y por la de mi hijo Lucas. Oré en las madrugadas, con el velo sobre mi cabeza y las rodillas adoloridas. Dije: Señor, si hoy fuera mi último día, que me recibas. Pero si todavía tienes promesa conmigo, entonces guárdame con tu mano. Y así llegó el jueves por la noche, en noviembre del 2020. Cuando él entró con una expresión seca y un andar duro, acepté, sin saber que esa decisión cambiaría mi vida. Ese fue mi primer contacto con la congregación cristiana en México. No me habló, no cenó, no jugó con el niño. Solo entró, se bañó y se fue directo al cuarto. Cerró la puerta con llave y se quedó ahí. Esa noche dormí en el cuarto de mi hijo, pero no pude cerrar los ojos. Oré hasta que salió el sol, y al día siguiente el ambiente en la casa era espeso, un silencio tenso, un peso en el aire. Cuando él salió a atender un compromiso, aproveché para congregarme. Era viernes, 15 de noviembre de 2020, y habría culto de ensayo en una comunidad de una ciudad cercana. El culto fue una bendición. Dios habló a varias almas. Pero al final, el cooperador dijo una frase que quedó clavada en mí: hay alguien aquí que verá caer al suelo el cuchillo del enemigo, porque la pelea por ti la hago yo, dice el Señor. Hermanos y hermanas, aquello me atravesó el corazón como una flecha. Sabía que era para mí. Volví a casa con el corazón palpitando. Entré en silencio, ordené la cocina, fui a ver a mi hijo, y al girarme, él estaba parado en la puerta. De pie, callado, con los ojos rojos, me dijo: ¿fuiste otra vez a esa iglesia rara? ¿Crees que no lo sé? ¿Quieres avergonzarme delante de la hermandad? Traté de responder con calma, pero ya estaba fuera de sí. Caminó hasta la gaveta de la cocina, la abrió de golpe y sacó un cuchillo. Sí, hermanos y hermanas, un cuchillo grande de cocina, de esos para cortar carne. Vino hacia mí con la mirada llena de furia. Retrocedí, tomé a mi hijo en brazos y grité: Jesús, líbrame. Fue en ese instante,
hermanos y hermanas, en ese instante, que el cielo descendió en mi cocina. Él tropezó con la alfombra de la sala, cayó de bruces con fuerza, y el cuchillo salió volando de su mano, golpeó la pared y cayó lejos, al suelo. En ese momento el tiempo pareció detenerse. Me quedé paralizada, temblando. Él quedó tirado, aturdido, con el rostro contra el piso. Y allí mismo comenzó a llorar, lloraba como un niño, como quien se encuentra cara a cara con la justicia de Dios. Tomé a mi hijo, corrí al cuarto, cerré la puerta con llave y llamé a una hermana muy discreta, que siempre me ofrecía ayuda sin hacer preguntas. Ella vino enseguida, me buscó, me llevó a su casa, me dio refugio y llamó a uno de los cooperadores más antiguos, que ya sospechaba de algunas cosas. Y allí, todo salió a la luz, el ministerio actuó con sabiduría. Nada se expuso en el púlpito. Todo fue tratado con oración, consejo y discernimiento. Pero él fue apartado, y yo, hermanos y hermanas, yo fui libre, ayuné 3 días seguidos. No por su conversión, sino por mi vida y por la de mi hijo Lucas. Oré en las madrugadas, con el velo en la cabeza y las rodillas adoloridas. Dije, Señor, si hoy fuera mi último día, que tú me recibas, pero si aún tienes promesa conmigo, entonces guárdame con tu mano. El jueves por la noche, en noviembre del 2020, él llegó distinto, con una expresión seca y un andar rígido. No me habló, no cenó, no jugó con el niño. Solo entró, se bañó y se encerró en el cuarto, cerrando la puerta con llave. Esa noche dormí con mi hijo, pero no pude cerrar los ojos. Oré hasta que amaneció. Al día siguiente, el ambiente en la casa era pesado, un silencio denso, una tensión que se podía cortar. Cuando él salió para atender un compromiso, aproveché para congregarme. Era viernes, 15 de noviembre del 2020, y habría un culto de ensayo en la comunidad de una ciudad cercana. ¿El culto fue una bendición? Dios habló a varias almas. Pero al final, el cooperador pronunció una frase que quedó grabada en mí. Hay alguien aquí que verá caer al suelo el cuchillo del enemigo, porque la pelea por ti la hago yo, dice el Señor. Hermanos y hermanas, esa palabra me atravesó el pecho como una flecha. Sabía que era para mí, regresé a casa con el corazón palpitando. Entré en silencio, ordené la cocina, fui a ver a mi hijo, y al girarme, él estaba parado en la puerta, callado, con los ojos enrojecidos. Me dijo, ¿fuiste otra vez a esa iglesia rara? ¿Crees que no lo sé? ¿Quieres avergonzarme delante de la hermandad? Traté de responder con calma, pero él ya estaba fuera de sí. Caminó hasta la gaveta de la cocina, la abrió con fuerza y sacó un cuchillo grande, de esos que se usan para cortar carne, avanzó hacia mí con el cuchillo en la mano y la mirada llena de furia. Retrocedí, tomé a mi hijo en brazos y grité, Jesús, líbrame. Fue entonces, hermanos y hermanas, en ese instante, que el cielo descendió sobre mi cocina. Él tropezó con la alfombra de la sala, cayó de bruces con fuerza, y el cuchillo salió volando de su mano, golpeó la pared y cayó lejos, al suelo. El tiempo pareció detenerse. Me quedé paralizada, temblando. Él quedó tendido, aturdido, con el rostro contra el piso, y allí mismo comenzó a llorar. Lloraba como un niño, como alguien que acaba de encontrarse con la justicia de Dios. Tomé a mi hijo, corrí al cuarto, cerré la puerta con llave y llamé a una hermana muy discreta, que siempre me ofrecía ayuda sin hacer preguntas. Ella vino rápidamente, me recogió, me llevó a su casa, me dio refugio,
y llamó a uno de los cooperadores más antiguos, que ya sospechaba de ciertas cosas. Allí todo salió a la luz, el ministerio actuó con sabiduría. Nada se expuso en el púlpito. Todo fue tratado con oración, consejo y discernimiento. Y ese fue el inicio visible de mi libertad. Acepté, sin saber que esa decisión cambiaría mi vida. Ese fue mi primer contacto con la congregación cristiana en México.